Profe, porque estoy en camino al apartamento. Ok, vale. Entonces, habíamos dicho que el árbol del problema, voy a retroceder, tiene esta estructura donde en el medio concebimos cuál es el problema central de la situación que vamos a estudiar, que ese problema central se describe como un hecho negativo existente, que a su vez, debajo de ese problema central, colocamos o indicamos todas aquellas causas que presenta el problema central, que esas causas también son problemas que se están presentando en la zona de estudio, pero que están condicionando o que nos dirigen al problema central, y que en la parte superior encontramos todos los efectos o consecuencias que genera el problema central. Y que gracias a esta estructura de árbol del problema, podemos analizar o entender la relación de causa y efecto que hay en toda la situación problemática que estamos estudiando. Como característica principal, puedo decir o puedo recordar que el árbol del problema solamente describe aspectos negativos de lo que vamos a estudiar. Bien, por eso se le indica o se le conoce como árbol de problema. Este árbol de problema es la segunda fase o la segunda etapa de la metodología del marco lógico y se realiza simultáneamente con la fase 1, que es análisis de involucrados. ¿Por qué? Porque lo que se concibe en el árbol del problema tiene que tener relación directa con el análisis de involucrados que se hace de aquellos grupos de interés que están afectados por la problemática. Bien, vimos algunos ejemplos de árboles de problemas, como el que están viendo en pantalla. Uy, perdón. Bien. Entonces, hoy vamos a ver la cuarta fase. Bien. Que es el análisis de objetivos, o más conocida como el árbol de objetivos. El análisis de objetivos permite realmente, dentro de la metodología del marco lógico, permite describir cuál es la situación futura a la que se desea llegar una vez que se resuelvan o se haya resuelto los problemas. Óigase bien, situación futura. Bien, es decir, que si yo tengo un hecho negativo existente y planteado aquí en el presente, la situación futura es aquella proyección de cómo se comportaría la situación de estudio si se soluciona el problema del presente. Realmente la fase del análisis de objetivos no es muy compleja. Lo más complejo son ya es la fase número 2 del árbol del problema. Ahora bien, el árbol del problema o la fase del análisis de objetivos tiene una característica muy básica y es que consiste en convertir todos los estados negativos del árbol del problema en soluciones. Y estas soluciones son expresadas en forma de estados positivos. Óigase bien.
Mi árbol del problema, mi árbol del problema son estados negativos. Por ende, mi árbol de objetivo son estados positivos, como me lo indica esta gráfica. Esta gráfica me está indicando, hey, Julián, en el árbol del problema solamente se conciben estados negativos. Y al transformar esta flechita que está aquí, y al transformar el árbol del problema en un árbol de objetivos, lo vamos a transformar a estados positivos. Ya les voy a decir cómo es. Este diagrama o este árbol realmente permite tener una visión global y clara de la situación positiva que se desea obtener. Bien, profe, aclárame el panorama. En este slide, para poder aclarar ese panorama, en este slide nos presentan cómo está conformado un árbol de objetivo. Pero quiero hacer un paréntesis. Mi árbol del problema, ese es el paréntesis, mi árbol del problema está compuesto por 3 niveles: causas, problema central y efectos. El árbol de objetivos tiene los mismos 3 niveles. Lo que pasa es que cambian de nombre. Las causas ya no van a ser causas, sino que se van a llamar medios. El problema central ya no va a ser problema central, sino objetivo central. Y los efectos ya no van a ser efectos, sino se van a llamar fines. Entonces, ¿qué es un medio dentro del árbol de objetivo? Los medios son las formas como vamos a alcanzar el objetivo central. Óigase bien, la palabra me indica los medios. Cuando hablamos de los medios, es porque son esas herramientas, esas técnicas, esas actividades que vamos a poder ejecutar o tendremos que ejecutar para alcanzar el objetivo final. Ejemplo, para que logremos entender lo que es un medio. Si yo quiero llegar a Bogotá, mi fin es llegar a Bogotá. ¿Qué medios puedo utilizar para llegar a Bogotá? Avión, carro El avión. Juan y José las Simalva vías. dice bus, un carro particular, una moto y hasta a pie, en Y caballo. vías. ¿En qué? En bicicleta. En No, bicicleta. que obviamente las vías, ¿no? Tiene que utilizar las vías. Las vías, ¿bien? Entonces, fíjense que ahí tenemos un conjunto de medios. La pregunta es, ¿cuál es el más efectivo? Pues en términos prácticos sabemos cuál lo es. Lo mismo sucede en el árbol de objetivos. Si tengo un objetivo central que tenemos que alcanzar, pues lo que teníamos como causas en el árbol del problema, al crear el árbol de objetivos, se convierten en medios. Es decir, son mis posibles caminos para poder alcanzar el objetivo central. Dicho de una forma mucho más técnica, son los objetivos específicos del objetivo central. ¿Estamos entendiendo? Sí, señor. Muy bien, sí. En términos más concretos, más técnicos. Bien,
Entonces, los medios se dan por la interpretación de las causas identificadas en el árbol del problema. Óigase bien, se dan por la interpretación de las causas identificadas en el árbol del problema. Ejemplo, si yo tengo una causa como elevado consumo de licor en la población de Yopal, que sería escrito en el árbol del problema como un hecho negativo existente, ¿cómo se redactaría en el árbol de objetivos si estoy diciendo en el árbol del problema elevado consumo de licor? En el árbol de objetivo es consumo de licor, podría ser adecuado o mínimo consumo de licor en la población de Yopal, o bajos niveles de consumo de licor en la población de Yopal. Entonces empecemos a entender ahí algo. En el árbol del problema estoy hablando en términos negativos, repito, elevados niveles de consumo de licor en la población de Yopal. Si lo llevo al árbol de objetivo, es llevar eso de elevados, elevado consumo de licor está en términos negativos. ¿Cómo sería en estado positivo? Bajos niveles de consumo de licor en la ciudad de Yopal. Bien, elevados, consumo de licor, estado positivo, bajos niveles de consumo de licor. Entonces, lo primero que nos está indicando el árbol de problema es, hey, convierta todo lo negativo en un estado positivo. Y como se estamos indicando que ese elevado consumo de licor en la población de Yopal es una causa, si lo convierte en estado positivo, bajos niveles de consumo de licor, significa que esos bajos niveles de consumo de licor, en teoría, vendría siendo mi medio para alcanzar un objetivo que querramos. Entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría me está indicando. Las causas se convierten en los medios para el árbol de objetivos. Ahora, analicemos qué pasa con los fines. Los fines se dan en la forma que se lleve a la realización del objetivo central. Los fines se fundamentan en los efectos que se identificaron en el árbol del problema. Es decir, si en mi árbol del problema tengo identificado efectos concebidos como hechos negativos, en el árbol de objetivos van a ser fines concebidos como hechos positivos. Estos fines se logran cuando se alcancen los cambios deseados en la solución del problema. ¿Bien? Entonces veámoslo de una forma más visual. Esto es lo que estoy tratando de indicarles. El árbol del problema, que es el que está aquí a nuestra izquierda, básicamente se enfoca en definir una situación problemática. Entonces tenemos nuestro problema central. Nuestro problema central está soportado por causas y nuestro problema central genera efectos o consecuencias. ¿Qué está diciendo la teoría? Dice, entramos, el árbol de objetivo es una etapa de ideación. Entonces me dice, convierte tu estado negativo o tu problema central a un objetivo central o resultado esperado. Convierte tus causas directas en medios directos y convierte tus efectos o consecuencias en fines. Entonces, fíjense, es la misma estructura, solamente que en estado positivo. Bien, es la misma estructura, solamente que en estados positivos. Los pasos para hacer un árbol de objetivo. Primero, se transcriben los estados negativos del árbol del problema en condiciones positivas. Es lo primero que hay que hacer.
Bien. Pero, sin embargo, hay que reformular esos objetivos si es necesario para que queden más claros. ¿Qué pasa? Cuando convertimos un estado negativo o un hecho negativo a un estado positivo, normalmente a veces lo transformamos muy literal y queda como sonando raro lo que se transcribe. ¿Qué quiere decir este primer paso? Este primer paso nos quiere decir, listo, ya lo transcribiste a un estado positivo, léelo y mira si es coherente. Si consideras que no tiene coherencia, reformúlalo bajo la misma filosofía de lo que estás reformulando. Y se puede hacer y no estás alterando para nada la metodología. Segundo paso, dice, revisar las relaciones medio-fin. Ok. Si en mi árbol del problema revisamos relaciones de causa y efecto, en el árbol de objetivo revisamos relaciones de medio-fin. Es decir, un medio genera un fin se convierte en medio para generar otro fin y así sucesivamente. Medio fin, medio fin. Árbol de problemas es causa, efecto, causa, efecto. ¿Y por qué se revisa esta relación? Se revisa para poder garantizar que el árbol de objetivo tenga coherencia y sea válido para el proceso de la gestión del proyecto. Tercer paso, dice, si es oportuno, se eliminan o se agregan soluciones para delimitar apropiadamente. Es decir, cuando nosotros transformamos ese árbol del problema a un árbol de objetivo en estados positivos, tenemos la total libertad de poder eliminar información que realmente no genera coherencia o no me engrana la información y en su defecto podremos agregar más estados positivos o posibles soluciones. Una anotación. Los problemas que no pueden ser convertidos en objetivos o en estados positivos pasan tal cual al árbol de objetivo, tal cual, igualitos, copiar y pegar porque no lo puedo convertir en un estado positivo. Profe, ¿y cómo identificamos eso? Normalmente suelen ser aquellos elementos o aquella información en la que los directores de los proyectos no tienen control ni injerencia. Ejemplo, pregunto más bien, Sara, ¿tú tienes control sobre la devaluación del peso? Señor profe, Te pregunto que si tú puedes controlar la devaluación del peso colombiano. ¿Sí o no? no. No tienes control. Perfecto, no la tienes. ¿Tienes control sobre la tasa representativa del mercado del dólar? No. No. Entonces, esos aspectos
esos aspectos en los que se pueden plasmar en el árbol del problema, pero cuando lo concibo a mi árbol de objetivo, yo no puedo transformarlos en un estado positivo. Yo no puedo, por ejemplo, si yo digo, indicadores de la inflación son altos, en mi árbol del problema yo lo puedo colocar sin ningún problema. No me afecta en nada. Y está muy bien que lo coloque. Pero ¿será que yo puedo llevar eso al árbol de objetivo como indicadores de la inflación bajos? No, porque yo no lo puedo controlar. Como yo no puedo controlar ese hecho negativo existente, lo que quiere decir esta anotación es, cópialo igualito, Julián. Indicadores de la inflación altos, porque no tienes injerencia. No podemos intervenirlos. Entonces, mensaje. Vamos a convertir todos los hechos negativos existentes en estados positivos en los que se pueda tener control, no en los que no se puedan tener control. ¿Perfecto? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Y el último paso es trazar líneas para identificar las relaciones medio-fin. Bien, algo muy parecido al árbol del problema. Aquí vemos la estructura, fíjense, es muy parecida al árbol del problema. Mi problema central se convierte en el objetivo central o la solución al problema. Debajo de ella concebimos todos los medios. Arriba del objetivo central, nuestros fines, y las flechas nos indican la relación medio-fin. De abajo hacia arriba se analiza la relación fines y de arriba hacia abajo la relación de medios. Ejemplos. Para poder tener claro, me voy a regresar un momentico a ese árbol del problema. Un momentico. Aquí lo tenemos. Bien. Tómenle una foto, una radiografía, tómenle la foto, una radiografía, y analicemos claramente qué pasa con el árbol de objetivo. Mírenlo ahí. ¿Qué notamos? Tenemos el árbol de objetivo, la mayoría de los cuadritos están en verdes, pero tenemos unos que están en amarillo, tal cual como están en el árbol de problema. ¿Y qué quiere decir esto? Son situaciones que no se pudieron o no se lograron convertir en situaciones positivas. Por ejemplo, acá tenemos lluvias muy abundantes en los últimos años. ¿Será que el planificador o el analista del proyecto tendrá la forma de poder controlar las lluvias, sí o no? Jóvenes. No, no se puede controlar. No se pueden controlar. Entonces, en el árbol de objetivo, lo que hicieron es, listo, lo colocamos tal cual como está en el árbol del problema, pero hay otra característica esencial, no tiene flecha de conexión. Lo dejamos en el aire. ¿Y por qué lo dejamos en el aire? Porque no va a tener relación medio-fin. No tengo injerencia sobre esa situación. ¿Perfecto? Otro ejemplo de árbol de objetivo. Regresémonos al árbol del problema. Aquí está. Dice, problema central. Falta de alternativas sostenibles para el aprovechamiento de subproductos de beneficio bovino. ¿Cómo sería en estado positivo? Árbol de objetivos. Aquí está.
alternativas sostenibles para el aprovechamiento de sus productos de beneficio bovino. Ya no digo que hay falta, es que ya tengo alternativas. Ya lo planteo como un hecho negativo, un hecho positivo existente. Y fíjense que todo lo demás está en condición positiva. No tengo nada, nada negativo está escrito en el árbol. Lo mismo que en el árbol anterior. En el árbol del problema de este ejemplo que estamos visualizando, decía que la red de carreteras se estaban en deterioro. Aquí está, la red de carreteras satisface la demanda del transporte. Está en un hecho positivo. Hechos positivos. Bien. Pregunto, ¿complejo ese paso de los hechos positivos? ¿Convertir un hecho positivo negativo a un hecho positivo? No, señor. No, escoger prácticamente hacer el mismo árbol del problema, solamente que en estado positivo. No es difícil, no tiene ninguna complejidad. ¿Qué sí es complejo? Las alternativas de solución, que es nuestra cuarta etapa dentro de la metodología del marco lógico. Y pongamos mucha atención porque en esta etapa precisamente, es donde vamos a empezar a identificar el conjunto de alternativas de solución al problema que estamos estudiando. Entonces aquí dice, como primera característica, dice que partiendo del árbol de objetivos, se consideran diferentes opciones, resalto, se consideran diferentes opciones para contribuir a resolver el problema central. Es decir, que para poder identificar las alternativas de solución necesitamos nuestro árbol de objetivos. No vamos a identificar alternativas de solución con nuestro árbol de problema. No. Identificamos las soluciones con nuestro árbol de objetivos. Bien, acá muy bien lo dice. Árbol de objetivos. Y este árbol de objetivo nos muestra o nos vislumbra diferentes opciones para poder resolver el problema central. Bien. Esta fase de alternativas de solución, básicamente, es la última fase de la gran etapa de identificación del marco lógico. Esta fase señala el paso previo al diseño del proyecto. Aquí apenas vamos a definir cuál puede ser el proyecto que vamos a desarrollar. Es decir, que no es lógico que nosotros lleguemos e inmediatamente tengamos cuál va a ser el proyecto a trabajar. Bien, esto es un proceso sistémico con pasos coherentes que nos va a facilitar el ejercicio de identificar el proyecto que vamos a trabajar. ¿Y cómo lo hacemos? Indicando soluciones alternativas que pueden llegar a ser el centro de una acción de desarrollo. Si regresamos al ejemplo que hicimos con que el objetivo era llegar a Bogotá y que los diferentes medios son avión, bus, bicicleta, a pie, en carro particular, digamos que esos son los medios. Lo que quiere decir el paso de la alternativa de solución es, bueno, ¿y esos medios cuál es el más viable? Entonces aquí se va a convertir ese más viable en mi acción de desarrollo, en mi proyecto. ¿Cuál de esos medios es el más viable para poder garantizar
o poder cumplir con el desarrollo del objetivo central. Bien. Entonces, básicamente, en la etapa de alternativas de solución, lo que se hace es elegir la forma de intervenir el problema. ¿Cómo realmente lo vamos a intervenir? El problema, ¿cómo lo vamos a intervenir? Y para ello, pues lógicamente tenemos que identificar diferentes alternativas. Este conjunto de alternativas que identificamos, para poder elegir la más viable, cada alternativa se somete a una evaluación. Cada alternativa se somete a una evaluación con el fin de poder tener mayor certeza o mayor confiabilidad a la hora de elegir la mejor solución. Entonces nosotros, o más bien yo indiqué en la fase del árbol de objetivo, tenemos unos medios y unos fines. Entonces, para poder determinar las alternativas de solución, se parte en entender o en identificar los medios del árbol de objetivo. Bien, la teoría dice, a partir de los medios que están más abajo en las raíces del árbol del problema, aquí sería árbol de objetivo, se proponen acciones probables que puedan en términos operativos conseguir el medio. Eso es teóricamente, no se me vayan a estresar por eso, porque yo les voy a dar un conjunto de tips para poder identificar las posibles alternativas de solución. Existen varias formas. Las diferentes formas se las voy a indicar. Una de esas formas, o bueno, antes de hablar de esas formas, es que mi árbol de objetivo, gracias a nuestro árbol de objetivo, cuando vamos a empezar a desarrollar la fase 4, que es alternativas de solución, podremos clasificar nuestras alternativas en dos grandes ramas, en alternativa simple o en alternativa compuesta. También es algo teórico, ¿bien? No se estresen por eso. Sin embargo, yo tengo que enseñarles la teoría. ¿Qué es una alternativa simple? Una alternativa simple se visualiza como un sendero en el árbol de objetivo. Bien, ya les voy a indicar qué es eso. Y una alternativa compuesta básicamente consiste en una combinación de alternativas simples. Bueno, entremos en materia. Entonces aquí tenemos el esquema de un árbol de objetivos. La flecha azul, es decir, este sendero, esto es un sendero por donde va la flecha, me está indicando un sendero, que aquí la llamamos alternativa A. Ese sendero A, que llega de A a un Y, a un punto Y, se le conoce como una alternativa de solución simple, porque solamente es la composición de un sendero. Solamente la compone un sendero. ¿Cuándo es una alternativa compuesta? Fíjense, tengo B y C, dos puntos de partida para llegar a un Z. Pero tengo dos senderos para poder llegar allá.
La alternativa B se le considera teóricamente como una alternativa compuesta. Ahí es lo que quiero, lo que le quería aclararles sobre cuando hablo de una alternativa simple y una alternativa compuesta. Ahora voy a aclararles el ítem 3. El ítem 3 nos dice que a partir de los medios que están más abajo en las raíces del árbol del problema. Ok. Me está indicando, fíjense de a dónde parten o salen las flechas de los senderos. De la raíz más abajo, no parte del medio principal, sino parte de los medios secundarios o terciarios. Entonces me está diciendo prácticamente la teoría es, bueno, una forma es por senderos, simples o compuestos. La otra forma es a partir de la raíz más baja, de la raíz más baja de la ramificación. Entonces, ¿cuál es la raíz más baja de esta ramificación? Este nivel. Es decir, aquí tenemos dos alternativas posibles. De esta ramificación, la raíz más baja es este nivel. Sale una alternativa posible. Y de esta ramificación tenemos dos raíces más bajas. Salen dos alternativas posibles. Esa es otra forma de identificar alternativas de solución. La tercera forma, le voy a colocar otro color, con negro. La tercera forma, y es la más básica, la más fácil, pero aún así sirve. Porque gracias a esa forma básica, que es la que les recomiendo, oígase bien, es la que les recomiendo, nos va a servir poder trabajar las demás fases. La forma básica nos indica lo siguiente. Ubícate en los medios. Listo, me ubico en mis medios, son estos tres. Y pregúntate, ¿cuántas ramificaciones tiene mi objetivo central? Entonces, para efectos de esta imagen, ¿cuántas tiene? ¿Quién me da la respuesta? Profe, ¿cómo la pregunta nuevamente, por favor? Que para efectos de esta imagen, nuestro objetivo central, que es este grueso que está aquí, ¿cuántas ramificaciones tiene debajo de ella? 3. Muy bien, 3. ¿Cómo las identificamos? ¿Quién respondió? Vamos a empezar a dar puntos para ver si se me activan. ¿Quién respondió? Yo, profe. Listo, Daniela. Por favor, regálamele un punto a Hermes para este segundo corte. Vale. Entonces, ¿cómo identificamos esas tres? ¿O cómo las habrá identificado Hermes? Tengan en cuenta cuántos medios principales tengo. Medio principal 1, medio principal 2, medio principal 3. Tengo tres ramificaciones. Entonces, ¿qué dice la forma más fácil? Por cada medio principal, plantéame una alternativa de solución. Bien, entonces, fíjense. La primera forma es por senderos, que es muy válida y es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque me abarca un conjunto de información de un punto A hasta un punto B y a partir de ahí planteo una alternativa. Segunda forma, los cuadros en rojo. Ubiquémonos en la ramificación más baja de cada rama. Si la ramificación 1 tiene dos aspectos bajos, en los dos niveles más bajos, saldrían dos soluciones. Entonces, fíjense aquí, para efectos de este ejemplo, ¿cuántas posibles soluciones podemos plantear con la ramificación más baja? ¿Cuántas saldrían? Para la primera, ¿Sí?
Una. No. Ramificación más baja. Ah, Sal- tenemos dos. Tiene Saldrían dos orígenes. dos. Saldrían dos alternativas de solución. Para la ramificación 2, ¿cuántas alternativas de solución podríamos plantear? Una. Una, porque es la ramificación más baja. Lo mismo hacemos con la ramificación 3. ¿Cuántas pueden salir? Dos. Y en cambio, que con la forma más fácil es dispararle directamente al medio principal y saldría una alternativa de solución. Por cualquier forma que ustedes identifiquen las alternativas de solución, son totalmente viables. Yo no les voy a poner problema para ello. La pregunta que sí, ¿en dónde les voy a poner problema? Es en donde digamos, bueno, ¿y cuál de esas tres o cuál de esas cinco que planteen es la más viable? Ah, ok. Resulta y pasa que ese conjunto de alternativas que identificamos tienen que ser sometidas a un proceso evaluativo. Y ese proceso evaluativo se hace en función de, en términos básicos, en función de estos 5 criterios: impacto ambiental, nivel de beneficio a mis grupos de interés, sostenibilidad de los beneficios, el costo de la inversión y la factibilidad técnica. Básicamente en función de esos 5 criterios. ¿Cómo lo hacemos? Mediante unas tablas de ponderación. No me voy a adelantar todavía. Esas es las alternativas de evaluación, quiero que lo copien. Para elegir la mejor, se somete a un proceso evaluativo mediante unas tablas de factores ponderados. Ese proceso de esas tablas mediante factores ponderados es muy fácil, consta de 2 grandes pasos. Primero, voy a tratar de dibujarla aquí en una tabla. Es construir una tabla donde nuestra primera columna vamos a colocar los criterios de evaluación. Es decir, básicamente estos 5 aspectos. Nuestra segunda columna es la ponderación que le vamos a asignar a cada criterio. ¿Bien? Que es este aspecto, ponderación. Es ponderar los criterios seleccionados de 0 a 1. Esa ponderación determinará el nivel de importancia o el nivel de incidencia en el proyecto. Lo curioso es que la suma de las ponderaciones tiene que darme 1 o 100. Bien, 1 o 100%. 1 en términos normales, porque yo puedo colocar ponderaciones en decimales o puedo colocar ponderaciones en unidades porcentuales. Bien. La ponderación es para los criterios. Ahora bien, aparecen unas columnas y aquí aparece alternativa de solución 1. Esa alternativa de solución 1 se va a dividir en 2 grandes columnas. Una columna de calificación, que es nuestro segundo paso, y otra columna de ponderación relativa.
¿Qué quiere decir la columna de calificación? Vamos a calificar la alternativa de solución por cada criterio. ¿Cuánto califico yo la alternativa de solución 1 por el criterio 1? Las calificaciones, existen 3 formas de calificar. La más básica es 1, 2 y 3, donde 1 es bajo, 2 es medio y 3 es alto. O la segunda, perdón, no son 3 formas, sino la segunda puede ser calificar de 1 a 4, donde 1 es debilidad principal, 2 debilidad menor, 3 debilidad, fortaleza menor y 4 fortaleza mayor. Por cualquier forma lo pueden calificar o pueden calificarlo del 1 al 10 como ustedes consideren. Importante es que tengan claro su escala de calificación. La ponderación relativa resulta de multiplicar la ponderación normal por la calificación. Y se suma para tener una ponderación acumulada. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Y así sucesivamente con cada alternativa de solución identificada. Entonces aquí vemos un ejemplo. Tenemos un árbol de problema. El árbol de problema dice, perdón, un árbol de objetivo, dice baja tasa de enfermedades en la localidad, es el objetivo central. Está sustentado por 4 medios principales. El primero de ellos es buenos hábitos de higiene. El segundo de ellos es adecuado acceso a centros de salud. El tercero de ellos, no hay contaminación del agua. El cuarto de ellos es ambiente descontaminado y sano. Y a partir de ahí se genera una ramificación. Tenemos 4 ramificaciones. Bien. Comenzamos a identificar alternativas de solución. Entonces aquí dice, para cada base del árbol de objetivos se busca creativamente al menos una acción que permita lograr el medio. Analicemos. Base. ¿Cuántas bases tenemos? Una. Es decir, nos vamos con la ramificación más baja. Una. Es la ramificación más baja del medio principal 1. Del medio principal 2 tenemos 2 ramificaciones. Entonces sale una posible, 2, 3, posibles 3 alternativas. En mi medio principal 3 no hay ramificación, significa que ella es la más baja, 4. En mi medio principal 4 tenemos 2 ramificaciones, 5 y 6. Tenemos 6, fíjense que tenemos 6, que son las verdes, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por cada esa ramificación más baja, vamos a creativamente a permitir o crear una acción. ¿Cómo podríamos? Entonces, existe educación en higiene. Entonces, el ejemplo es curso de capacitación en higiene personal y manejo de alimentos. Me está proyectando una solución a ese medio. Me está indicando la acción a desarrollar. Está la acción a desarrollar. Vías a centros vecinos en buenas condiciones. Entonces aquí dice mejoramiento del camino de Andahualais, mejoramiento del camino de Abancay. Es un proyecto de otra región. Fíjense, entonces lo que están planteando son soluciones prácticamente a ese medio. Cómo hay que intervenirlo. Esa es una forma. Otra forma. En el siguiente diagrama vemos un árbol de objetivo. Les estoy mostrando las 3 formas diferentes de cómo identificar alternativas de solución. Y ustedes, dentro de las actividades que vayan a desarrollar, me tienen que indicar por qué medio se fueron. Si por la ramificación más baja,
si atacando el medio principal o si diseñaron un sendero. Entonces aquí estamos en este primer slide, en este estamos por la ramificación más baja del árbol de objetivo. En este siguiente nos vamos por el medio principal. Entonces aquí, ¿cuántos medios principales tiene este árbol de objetivo? ¿Quién me da la respuesta? Tiene 5. 5, muy bien. Entonces, por lógica, ¿cuántas alternativas de solución debemos que plantear? 5. 5, si me voy por los medios principales. Pero para efectos de este ejemplo, porque es un ejemplo real, ellos plantearon para la primera alternativa de solución, para el primer medio, perdón, una alternativa de solución, para el segundo medio, una alternativa de solución, para el tercer medio, una alternativa de solución, y para estos dos medios principales proyectaron una alternativa de solución. También es valedero, pero se fueron por los medios principales, no se fueron por la ramificación más baja. La otra forma, y es la más compleja, por ramificación. Entonces aquí, ese fue el proyecto que yo ayudé a formular ante Colciencias. Si pueden ver ustedes muy bien, les estoy mostrando mi árbol de objetivo. Y les estoy mostrando las diferentes ramificaciones. Primera ramificación es todo este conjunto. Cogí toda la rama. Es decir, aquí en esta tengo una rama compuesta. Aquí, aquí y aquí, aquí. Cogí toda esta ramificación, la extraigo para que la vean más claro y planteamos una alternativa. Construcción y puesta en marcha de un frigorífico clase 1 para el municipio de Yopal. La ramificación que está toda en negro parte por acá, continúa acá, acá y termina acá. Bien, es la que está en negro. Para que la vean más real, aquí está. Bien, aquí está. A esa ramificación le planteamos una alternativa de solución 2, creación de empresas dedicadas al aprovechamiento de sus productos de beneficio bovino. Es una ramificación sencilla porque nada más está contemplando una sola. Ahora la que está encerrado en rojo, voy a cambiar el color. Entonces tenemos, empieza por acá, me voy por acá, aquí, 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 ¡pam! Empieza por acá, me voy por acá, me voy por acá, acá. Fíjense todas las posibles ramificaciones que estoy teniendo. Tengo 3. Las traigo para que la vean más clara. Es más, tengo hasta más de 3, porque todas parten de aquí. Aquí, 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 aquí. Puede surgir aquí, 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 aquí. Surge aquí, 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 aquí. Surge aquí, 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 aquí. Y surge la última aquí, aquí, aquí. Fíjense todas las posibles ramificaciones de solución. Entonces, esta es una ramificación compuesta. A esta ramificación compuesta le asignamos una alternativa. Y nuestra alternativa es un modelo de transferencia tecnológica para el aprovechamiento de sus productos de beneficio bovino en el marco de negocios verdes en Yopal Casanare. ¿Cuántas alternativas de solución planteé para este árbol de problema tan complejo? Por ramificaciones, 3. Sara, ¿ibas a decir algo? No, señor. Ok. Bien, preguntas. ¿Hay alguna duda o inquietud? ¿O no? Ese silencio me preocupa. De mi parte no, profe. Ok. Continúo. Y aquí vemos
la tabla de factores ponderados. Mis criterios: costo, tiempo, riesgos sociales, concentración de beneficiarios, impacto, viabilidad o beneficios económicos para la población, impacto ambiental, costo, desarrollo organizacional. Bien. Por cada alternativa planteada, le damos una ponderación. Aquí, esta ponderación no me da la suma de 1 ni de 100%. Lo hicieron de una forma diferente, también es valedero, pero váyanse por la que yo les indico. En esta la ponderación sí suma 100%, 35%, 20%, 30%, 15%. Recuerden, indican el nivel de importancia. Alternativa 1. A la alternativa 1 le asignamos una calificación, aquí lo están calificando de 1 a 5. El valor ponderado significa que es la multiplicación o la ponderación relativa, que es la multiplicación de la ponderación por el valor absoluto, la calificación, en este caso es 5 por 3. Y al final sumo todos mis valores ponderados para tener la puntuación de la alternativa. Aquí lo mismo, calificamos, multiplicamos 3 por 35%, 0 por punto 20, 1 por punto 30, 1 por 15 y me da 1.5. Bien. Entonces, esta tabla de factores ponderados es una forma de cuantificar y es una forma de que nos ayuda a nosotros a tomar la decisión de cuál es la mejor alternativa de solución a intervenir. ¿Cómo se escoge? La alternativa de solución con mayor puntaje. Para el efecto del cuadro 1 es la alternativa 1. Para el efecto del cuadro 2 es la alternativa B. Bien. Jóvenes, pregunto, ¿complejo o no complejo? Pues sí me pareció como un poco... Es que no entendí bien lo de la ponderación, profe. ¿Me explica otra vez, por favor? Qué pena. ¿Qué no entendiste, hijo, de específicamente la ponderación? No, pues es que, digamos, estaba viendo la tabla de pues la primera, pero digamos, como los valores, sí lo que hay unos súper altos, pero no, es que no presté bien atención a esa parte. Ok. Esta tabla de factores ponderados, Andrés, es la tabla que nos ayuda a nosotros a poder evaluar las diferentes alternativas que se conciben del árbol de objetivo bajo unos criterios. Vamos a evaluar, o dicho de otra forma, vamos a someter a cada alternativa a un proceso evaluativo por unos criterios. ¿Cuáles son los criterios que se evalúan? Yo los mencioné aquí, me voy a regresar. Se evalúan el impacto ambiental que genera la alternativa de solución, el nivel de beneficios que le genera la alternativa de solución a mis grupos de interés, la sostenibilidad de los beneficios que genera la alternativa, cuál es el costo de la intervención que genera la alternativa y si es cuál es la factibilidad técnica que tenga la alternativa, si es fácil ejecutarla o si realmente es muy compleja. Bajo esos criterios, sometemos a evaluación las diferentes alternativas que logremos identificar. Y cuando hablo de someterlas a una evaluación es porque vamos, en primera instancia, a calificar cada alternativa por cada criterio. Es decir, la alternativa 1 es muy costosa, poco costosa o medianamente costosa poderlo ejecutar. Entonces, tú teniendo en cuenta tus conocimientos de cómo podrían influenciarse en términos de los costos, tú le asignas una calificación. Alternativa 1, ¿cuál es el impacto que generan nuestros grupos de interés? Alto, medio, bajo. Tú le asignas la calificación. Bien, lo otro a resaltar, Andrés, es que cada criterio
le asignamos una ponderación. Esa ponderación nos indica el nivel de importancia que va a tener el criterio, o más bien, el nivel de importancia o incidencia que va a tener el criterio en la alternativa de solución. Dicho en otras palabras, esos criterios son los que nos van a dictaminar si ejecutamos o no ejecutamos la alternativa. ¿Bien? Entonces, como cada criterio, o perdón, cada alternativa la vamos a someter a evaluación por cada criterio, procedemos a multiplicar la ponderación que le asignamos al criterio por la calificación que le damos a la alternativa por el criterio. Y sumamos todos los resultados generados de esas multiplicaciones de la alternativa que estoy evaluando y nos va a indicar un valor total. Ese valor total es el que nos determina si es viable o no es viable ejecutar el proyecto. ¿Me hice entender, Andrés? Sí, señor profe, muchas gracias. No, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda o no? Bueno, jóvenes, al ver que no hay ninguna duda, mañana en la plataforma Ágora les aparece el trabajo que deben que entregar para la próxima semana. ¿Perfecto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo, Yesid, muchas gracias. Entonces, mis hijos, no, el trabajo es el Profe, trabajo aplicativo que vienen desarrollando. su merced carga estas diapositivas, es que me parecen que son fundamentales para nosotros desarrollar cualquier taller. Sí, hijo, yo las cargo, no te preocupes, yo las cargo. Bueno, mil gracias. Para servirte, Yesid. Entonces, mis hijos, los voy a dejar descansar. Nos vemos entonces la próxima semana. ¿Perfecto? Ok, Listo, muy profe. amable.